disponga su corazón, disponga su mente. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Gloria al Señor. Hoy, hace 8 días, hablábamos acerca de cómo Jesús venció la maldición que pesa o que pesaba sobre los seres humanos a consecuencia del pecado. Esa maldición era muy terrible, muy fuerte, y era que nosotros, por nosotros mismos, no teníamos capacidad para ser salvos, para poder aspirar a una vida al lado del Padre. Desde el momento en que el hombre pierde la comunión con Dios, a partir de ese momento se separa de Dios. La muerte expiatoria de Cristo se llevó a cabo para romper esa maldición que pesaba, repito, sobre la humanidad. Maldición que había adquirido el hombre de manera voluntaria cuando decidió obedecer a Dios en el huerto del Edén. Y aquí podemos entender una cosa muy importante que yo quiero que usted en este día la medite, y se la voy a decir de una vez. El pecado es una decisión del hombre. El pecado es un acto voluntario que nace de la mente del hombre y se proyecta en su vida. Por eso es que mucha gente dice: yo le oro a Dios para que Dios me quite esto. Dios no le quita a usted nada. Dios no le va a quitar a usted el pecado. Usted tiene que soltar ese pecado, tiene que entregárselo a Dios. Sí, tiene que entregárselo a Dios, y en el momento que usted se lo entregue a Dios, Dios va a hacer en su vida. Pero Dios no le quita el pecado a nadie. La persona de su propia voluntad le entrega su corazón a Cristo, y en el momento en que su corazón sea propiedad de Cristo, a partir de ese momento Dios va a comenzar a hacer una obra. El hombre decidió desobedecer, fue un acto voluntario. En el huerto de Edén tomó esa decisión, y a partir de ese acto hasta nuestros días eso tiene repercusión en nosotros los seres humanos. Sucede que la serpiente, que es la tipificación de Satanás, había recibido en el huerto de Edén de parte de Dios una sentencia que sería también ejecutada muchos siglos más tarde por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. No sé si usted recuerda, hemos hablado mucho, y cada vez que se da la posibilidad, cada vez que el Señor nos guía, hablamos acerca de esto, porque es el tema central de nuestra vida como cristianos. Saber, estar totalmente convencidos acerca de qué fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue crucificado, no sé si usted se acuerda, a Cristo le metieron clavos en sus manos y en sus pies. Cristo no fue crucificado como se crucificaban a la demás gente.
A la mayoría de la gente la hacían amarrada, pero la muerte de Cristo fue diferente. A él lo clavaron, literalmente lo clavaron, le metieron clavos en sus pies y en sus manos. Cuando en Génesis 3:15 el Señor habla de calcañar, calcañar es la parte posterior del talón que tenemos nosotros en el pie. Ese es el calcañar. Por eso es que la palabra dice: y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando Dios a Satanás, le está hablando al diablo, en la parte posterior del pie. Ahora, ¿por qué le dice Dios eso? Porque el enemigo crucifica a Jesús y es precisamente en el calcañar donde Jesús va a recibir unos clavos, que es precisamente lo que hace cuando el calcañar está inmovilizado. Piense usted, ¿qué pasaría si usted no puede mover su talón? No puede caminar, no tiene movilidad en sus pies. Pues precisamente eso fue lo que le pasó a Jesús. El calcañar inmovilizado evita que una persona pueda moverse con libertad, que una persona pueda caminar. Jesús estuvo durante su agonía clavado en la cruz, con unos clavos atravesándole sus pies, o sea, tenía su calcañar inmovilizado. Dios había profetizado varias cosas en este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, que es importante que hoy lo repasemos. La primera de ellas es que entre Satanás y la mujer existiría enemistad. ¿Por qué? Porque la mujer era la puerta de acceso, la puerta de entrada para que el Hijo de Dios pudiera venir a la tierra a cumplir su propósito. Cuando usted va al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 1 al 2, Jesús dice lo siguiente, que esta es una palabra de Jesús que muchos no pudieron entender en su tiempo y que todavía hasta nuestros días no pueden entender. Juan capítulo 10, versos 1 y 2. Dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La puerta de entrada al mundo para nosotros los seres humanos es, o tenía que ser, la misma forma o la misma puerta de entrada para que el Salvador de la humanidad pudiera venir a la tierra. Es decir, a través del parto de una mujer. A eso se refiere Jesús cuando dice la puerta de entrada. El que no entra por la puerta, ese no es el pastor, ese no es el verdadero, ese no es el legítimo, ese es el ladrón. ¿Y por qué decía esto? Porque Satanás no podía venir al mundo de esa forma. Satanás no tenía la capacidad, ni tiene la capacidad de venir al mundo a través de un parto de una mujer. Jesús sí lo pudo hacer, y por eso fue que Jesús nació de una mujer. Él entró por la puerta. Entonces el ladrón, el salteador, o sea, el que viene a hacer las cosas mal, tratando de imitar a Dios, tratando de imitar a Cristo, negando todo lo que Dios ha hecho, es precisamente el enemigo. Lo primero que Jesús hizo fue entrar por la puerta, tal y como Él lo dice en Juan capítulo 10, versos 1 y 2. Lo segundo que aprendemos de este versículo es que en el mundo existiría y sigue existiendo una descendencia de Satanás. Por supuesto, estamos hablando de una descendencia espiritual, porque ya lo dijimos, Satanás no puede entrar al mundo de manera legítima, de manera legal, como lo hizo Jesús. ¿Cuál es esa descendencia espiritual de Satanás? Los seguidores de Satanás son los que se constituyen en su descendencia espiritual. Y tenemos dos tipos. Uno, los seres humanos que lo siguen, los seres humanos que andan detrás de sus enseñanzas, y los espíritus que sirven al diablo y le siguen también. Entonces, uno, seres humanos que siguen a Satanás, y dos, espíritus inmundos que son su séquito. Juan capítulo 8, verso 44, Jesús le habla a los seres humanos y les dice:
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También, cuando se refiere a la otra parte de la descendencia, en Lucas capítulo 4, verso 34, Jesús nos recuerda, o este pasaje nos recuerda, que cuando Jesús predicaba en la sinagoga de Capernaum, habían unos demonios que estaban dentro de un hombre, y estos demonios le hablan. Lucas 4:34 le dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y finalmente dijo Dios que Satanás heriría a Jesús en el calcañar, es decir, que lo iba a sujetar de los talones. Y es cierto, así fue como sucedió. Por unas horas Jesús estuvo colgando de la cruz. Pero lo que Satanás no podía prever era que finalmente Jesús vencería la muerte, y lo vencería a él mismo cuando resucitó al tercer día. Por eso es que la palabra en Génesis dice que el enemigo sería herido en la cabeza, porque él le decía: tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. ¿Qué estaba diciendo esa profecía? Estaba diciendo que ya Satanás no iba a estar más al frente de la raza humana. La gente a veces dice: es que el diablo es el que domina el mundo. No, el diablo no domina el mundo. El diablo no es el que gobierna el mundo. El que gobierna el mundo es Cristo. Es mentira eso. Solo que la parte voluntaria del ser humano hace que Satanás domine. Pero las personas que tienen a Cristo en su corazón no pueden ser objeto de los deseos de Satanás. O sea, Jesús dice que ya Él no estaría al frente de la raza humana. Y recuerde esto, recuerde lo que Jesús le dice, lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a que Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 17. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Si Satanás dominara el mundo, Jesús no podría gobernar a la iglesia. Jesús no sería la cabeza de la iglesia. Así que Cristo rompe con la maldición y nos deja abierta la puerta para que nosotros también podamos romper la sentencia de muerte que pesaba sobre cada uno. Por eso es que las Escrituras nos enseñan que aquel que no ha recibido a Cristo está muerto en delitos y pecados. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para romper esta maldición? ¿Cómo hacemos nosotros para revertir esa sentencia de muerte que está sobre cada uno de nosotros? Explico, repito, la muerte espiritual, no estoy hablando de la muerte física, porque la muerte física todos en algún momento la vamos a experimentar, con excepción de aquellos que nos vayamos en el rapto. Yo tengo la fe que me voy a ir en el rapto porque cada vez estamos más cerca. Pero la muerte física no la podemos quitar de encima, digámoslo así. La muerte espiritual sí, y precisamente esa es la muerte que nosotros rompemos, o la muerte que nosotros vencemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro suficiente y único Salvador. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. ¿Usted cree que Dios es un Dios de promesas? Dios es un Dios de promesas, pero no como dicen por ahí los seguidores de la doctrina de la famosa prosperidad, que no es bíblica. Dios es un Dios de promesas porque Dios nos ve a nosotros en el cielo, porque Dios espera de nosotros la respuesta. Dios no nos fuerza, Dios no nos tuerce el brazo, Dios no nos quiebra una mano para que hagamos caso. No, la gente a veces dice: ay, es que Dios, yo necesito que Dios haga algo. Yo necesito que Dios haga algo conmigo. Vea, hermano, si usted de los que piensan eso, voy a decirle algo. Primero haga usted algo con usted para que Dios pueda manifestarse en su vida. Y lo primero que usted tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y entregarle su voluntad a Dios para que Dios pueda hacer en su vida. Si no, no va a pasar absolutamente nada.
Santiago parte del hecho de que Jesús venció a Satanás. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a romper, vamos a quebrar de una vez la tentación y nunca más va a venir a nuestra mente. No. Por eso Santiago es muy claro y nos dice soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Y por eso también nosotros podemos hacerlo cada vez que nos resistimos a caer bajo su dominio. Recuerde que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? Fue tentado, el diablo lo tentó. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Ahí vamos a encontrar la tentación de Jesús. Cuando Jesús termina su ayuno, dice que el diablo lo tienta. Y dice que va directamente sobre Jesús y se lo lleva al lugar desierto. O sea, cuando Jesús es llevado al desierto, eso significa que fue llevado a aquel momento en el cual el ser humano está más susceptible, aquel momento en el cual el ser humano está más vulnerable. Por eso es que el enemigo espera que nosotros estemos en el desierto para caernos encima. ¿Y cuando nosotros vamos al desierto? Cuando nos alejamos del Señor, cuando no le hacemos caso a Dios, cuando no seguimos la voluntad de Dios. Hemos compartido acerca de cómo podemos hacer para que nuestra mente no sea dominada por pensamientos que nos alejan de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos acerca de cómo hacemos para romper esos pensamientos que nos alejan de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos hacer eso. ¿Y cómo es que lo hacemos? Pensando en aquellas cosas que son de Dios. ¿Cómo yo rompo con un pensamiento de maldad que está en mi mente? Precisamente con otro pensamiento. Yo no puedo sustituir un pensamiento poniendo la mente en blanco, como enseñan algunas doctrinas. La mente en blanco no existe. Sí existe como una puerta para que el diablo se me meta. Pero si yo pongo la mente en blanco, no voy a poder romper con esa atadura que me está atacando, que me está molestando. En cambio, cuando yo tengo un pensamiento de mal, cuando yo tengo un pensamiento, por ejemplo, de suicidio, ¿cómo rompo ese pensamiento de suicidio? Pensando en que Dios es amor, que Dios hizo todo por mí, pensando en el sacrificio de la cruz. Y ahí se me van todos mis deseos de matarme, todos mis deseos de suicidarme y decir, bueno, ¿y entonces qué fue lo que Cristo hizo? Y podemos incluso recordar cada momento de la muerte de Jesús. Y eso nos va a dar fuerzas, nos va a dar ánimo para poder seguir adelante. Así que cada vez que nuestra mente quiera ser dominada por pensamientos que nos alejan de Dios, pensemos en los pensamientos que nos acercan a Dios. ¿Y cómo hacemos para pensar en pensamientos que nos acercan a Dios? Aquí tenemos el manual para esos pensamientos. Aquí tenemos la guía para esos pensamientos. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no podríamos nosotros salir adelante. Jesús ora por sus discípulos, Evangelio de San Juan capítulo 17 verso 17, y le dice al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, ¿qué le está diciendo? Apártalos para ti mismo a través de tu palabra, porque es lo único que los acerca a la verdad. Todo lo demás es una ilusión. Todo lo que el mundo nos vende a nosotros es humo, es una ilusión. Pablo nos enseña con respecto a que debemos sustituir en nuestra mente, esos pensamientos negativos por aquellos que provienen de Dios. Por eso él nos dice, esto es hermoso, hermanos, y esto tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Es uno de los versos claves de la Biblia que todo cristiano debería memorizar. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad o en esto pensad, dice la versión Reina Valera. O sea, todo aquello que merezca elogio. ¿Qué cosas merecen elogio? Todos tenemos un sistema de valores, todos tenemos una escala de valores y sabemos qué
qué es agradable y qué es desagradable, qué es bueno y qué es malo. Pues precisamente esas cosas que son buenas, agradables, que merecen elogio, que tienen virtud, que son honorables, que provienen de Dios, dice la palabra que en eso tenemos que pensar. Cuando nosotros conocemos la forma en que opera el enemigo, y esto es importante, porque la mayoría de las veces nosotros andamos por ahí haciendo las cosas a nuestro antojo. La palabra del Señor nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no las ignoremos. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero ¿cómo yo conozco las maquinaciones del enemigo? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo conozco yo qué Dios quiere para mí? Conociendo su palabra. ¿Cómo conozco yo cuál es la forma en que el enemigo opera? Conociendo la palabra de Dios. Cuando conocemos la forma en que el enemigo opera, no vamos a tener ningún problema para poderle bloquear su acción, para poderle bloquear sus ataques. Por eso es que la palabra de Dios nos insta a que soportemos. Oiga, soportemos la tentación. Esa es la palabra clave. No es que venzamos la tentación de una vez por todas, porque no lo vamos a lograr. Por más que queramos, no lo vamos a lograr. La palabra de Dios habla de soportar. Recuerde lo que dice el Salmo 1. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria a Dios. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Porque él soportó esa parte de ataque que el enemigo le había planteado. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que soportar. O sea, ¿cómo le bloqueamos los ataques al enemigo? Soportando. Por eso es que debemos pensar en aquellas cosas que nos edifican como hijos de Dios y nos alejan de la tentación. Qué fácil es caer en la tentación. Tan fácil como dejarse llevar y cerrar los ojos y punto. Tendremos, hermanos, al final de ese camino la victoria, la corona de la vida, como nos dice Santiago. ¿Qué es la corona de la vida? ¿Ha pensado usted alguna vez a qué se refiere la Biblia cuando habla de la corona de la vida? ¿Qué es la corona de la vida? La corona de la vida es el máximo galardón, porque esa corona representa una vida sin sufrimiento al lado de nuestro Padre en el cielo. O sea, la vida eterna. Los versos 13 y 14 nos hacen pensar de manera radical con respecto a lo que se nos había enseñado. Y aquí quiero que pongamos atención. Los versos 13 y 14 nos dicen esto. Dicen, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Se lo voy a leer otra vez. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, dice el verso 14, cada uno es tentado cuando, ¿de qué? De su propia concupiscencia, ¿qué? Es atraído y... Ok, ¿quién es el que nos seduce? ¿Quién es el que nos atrae? Nosotros mismos. Vea qué interesante. Vea qué interesante. ¿Quién es? Andamos por ahí diciendo que el diablo me tentó, que el diablo me puso una zancadilla. Hay un hermano que decía la famosa cáscara de banano. Andamos resbalándonos en cáscaras de banano porque el diablo me empujó. Ok, la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, les digo que aquí hay un cambio radical en las cosas que se nos han enseñado o se nos han dicho. Hay dos pasajes en la Biblia que se utilizan para hacernos creer que aún, óigalo bien, hay dos pasajes en la Biblia que se utilizan para hacernos creer que aún en nuestros días Satanás tiene poder para tentarnos. Y que Dios permite que Satanás nos tiente. ¿Han escuchado ustedes eso? Hay gente que predica eso. Dice, no, es que a veces Dios permite que nos tienten. A veces Dios le da permiso a Satanás para que nos tiente. Le voy a decir, haga borrón y cuenta nueva. Haga punto y aparte a partir de este momento. Y le voy a decir por qué. El primero de esos pasajes está en Job,
capítulo 1, verso 8. ¿Se acuerdan de ese famoso pasaje cuando dice que se presenta Satanás delante de Dios y le dice: has considerado a mi siervo Job, que es una persona recta, que es una persona honorable? Y entonces, bueno, ahí comienza todo ese diálogo. Toda esa historia termina en que finalmente Dios le da permiso a Satanás para que toque a Job. El segundo pasaje está en Lucas capítulo 22, verso 31. En este pasaje nos encontramos a Jesús hablándole a su discípulo Pedro y diciéndole que el diablo lo ha pedido para zarandearlo como trigo. ¿Se acuerdan de eso? Dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, o sea, para pegarle una revolcada, para dejarlo valiendo nada. Sin embargo, hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede leer fuera de contexto. Por esa razón es que muchas falsas doctrinas se han fundamentado en cosas y se siguen fundamentando. Mucha gente sin conocimiento de la palabra sigue predicando cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y que solo aplican para el Antiguo Testamento. Cosas que eran para el pueblo de Israel y que solo aplican para el pueblo de Israel. Ahora bien, usted me puede decir, y es una conclusión válida, que el libro de Job pertenece al Antiguo Testamento y que el libro de Lucas pertenece al Nuevo Testamento. Bueno, esto es cierto, es totalmente cierto. Pero también es cierto que para leer estos dos pasajes debemos tener muy claro la diferencia entre la ley y la gracia. La ley fue dada al pueblo de Israel como una serie de requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. La gracia nos fue dada a nosotros ante nuestra incompetencia, hasta ante nuestra incapacidad para poder llegar por nosotros mismos a la presencia de Dios. Si bien los evangelios se escriben y son parte del Nuevo Testamento, nos encontramos que la gracia, o sea, el regalo inmerecido que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, inicia precisamente cuando Jesús muere en la cruz. Ese es el inicio de la gracia. Y luego se consuma cuando Jesús resucita al tercer día. Vea que todavía ahí estamos y nos falta el cumplimiento de una promesa de Jesús. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a enviar a uno que va a ser mi representante en la tierra, quien va a estar con ustedes y que los va a guiar. ¿Los va a convencer de qué? De tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Eso se da o se consuma, la promesa del Espíritu Santo que vendría a morar en nosotros, se materializa en el evento que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que, a partir del momento de que Jesús nos envía la presencia del Espíritu Santo, a partir de que la persona de Jesús en la presencia del Espíritu Santo viene a morar en nosotros, recordemos esto, recordemos que los creyentes que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Ahora bien, veamos nuevamente lo que dicen los versos anteriores. Dice, verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Número 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Número 2. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, saque usted conclusiones entonces. Número 1.
Si somos templo del Espíritu Santo es porque Dios mora en nosotros. Así que, en estos términos, número 2, una tentación de parte de Satanás en la vida de algún hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo porque dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado? Porque la presencia de Dios dentro de usted no puede recibir ninguna tentación. Amén. Tal vez no esté de acuerdo usted con esto, pero eso lo dice la palabra de Dios. Analícelo. Una persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón no puede ser tentada, es imposible. Por eso implica que cuando usted recibe una tentación y usted es templo del Espíritu Santo, usted es depositario del Espíritu Santo, usted no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de usted. ¿Qué razón tendría el diablo para ir a tentar a Dios? No lo podría tentar. Por eso es que Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado ni él tiente a nadie, porque está hablando de la presencia de Dios en cada uno de los creyentes. Por eso les digo, tenemos que hacer la diferencia entre la ley y la gracia. Y recuerde que usted y yo vivimos en la gracia. Otro punto importante es que Dios no tienta a nadie porque su trabajo no es hacer el mal. El trabajo de Dios no es hacer el mal. El trabajo de Dios no es andar tentando a nadie. El trabajo de Dios no es andar poniéndole cáscaras de banano a nadie, ni haciendo que la gente caiga. Todo lo contrario. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Derrotar al mal. Claro, por supuesto. Ese es el trabajo de Dios. ¿Quién nos tienta entonces? Viene la pregunta. Recordemos que el hombre tiene una naturaleza caída que viene desde el huerto de Edén. El hombre ha pecado y seguirá pecando. Hoy escuchaba una pregunta que le hacían a un pastor en un programa en línea y le preguntaban que por qué iba a haber pecado en el milenio. Y porque el pecado va a seguir existiendo. Mientras la gente tenga libre albedrío, tenga voluntad, la gente va a seguir pecando. Es un acto voluntario, entienda, el pecado es un acto voluntario del ser humano. Dios no le arranca a usted el pecado, como arrancaríamos nosotros una mata, una mala hierba en nuestro jardín desde su raíz. Dios no se lo arranca a usted. Usted sigue conservando, porque arrancarle a usted esa raíz implicaría arrancarle su libre albedrío, su voluntad. Y Dios no nos quita la voluntad, porque fue algo que Él nos dio cuando nos creó en el huerto de Edén. Por ese motivo es que existe una lucha constante entre dos naturalezas. Recordemos que debemos abocarnos a tener pensamientos acordes a la naturaleza de Dios. Si usted dice, bueno, bajo estas circunstancias, qué difícil es ser cristiano. Claro que es difícil ser cristiano, si lo vemos desde el punto de vista carnal o desde el punto de vista mundano. Pero si nos abocamos a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y nos adentramos en lo que dice la palabra de Dios, podemos tener una vida victoria. Por eso es que la palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Por qué será que el Señor dice eso? Porque Él sabe que todos los días nos vamos a equivocar, todos los días vamos a pecar. Porque Él sabe que todos los días vamos a tener problemas. El pecado es un problema que es inherente al ser humano, que está dentro del ser humano. Tenemos dos opciones: seguir la guía de Dios a través de su Santo Espíritu, o apartarnos definitivamente y darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Esas son las dos opciones que tenemos. Dígame si hay otra intermedia. No, solamente tenemos dos opciones. Cuando no nos queremos dejar guiar por Dios, el Espíritu, cuando nosotros no rechazamos el consejo de Dios, el Espíritu Santo se aparta y nos deja ejecutar nuestro libre albedrío. Cuando yo me equivoco, cuando tomo mis decisiones, guíese por la voluntad de Dios y verá que usted nunca se va a equivocar. Pero comience a tomar sus propias decisiones, comience a dirigir su vida de acuerdo a sus pensamientos,
a lo que le dicte su corazón y se va a ir de jupa, se va a ir de cabeza. Recuerde lo que nos dice Jeremías, el Señor a través del profeta Jeremías. ¿Qué nos dice con respecto al corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice el Señor, y perverso, malo el corazón del hombre, es un corazón malo. Por eso es que el Señor propone cambiarnos este corazón malo, que metafóricamente la Biblia lo llama corazón de piedra, como en la canción. ¿Se acuerdan la canción esa que dice corazón de piedra? Ya se me pusieron mundanos, ¿verdad? Qué bárbaros. Vamos a sustituir ese pensamiento. Engañoso es el corazón. Y la Biblia dice que tenemos un corazón de piedra, ¿cierto? Ok. Ese corazón de piedra es el que el Señor quiere cambiar. Y el Señor dice, y les pondré un corazón de carne, un corazón que es capaz de moldear, que es capaz de cambiar. O sea, si tomamos la opción A, que es seguir al Espíritu Santo, vamos a tener una vida en victoria, vamos a tener una vida victoriosa. Pero si dejamos que nuestros pensamientos nos invadan, que nuestras emociones nos ejecuten, porque la mayoría de las veces nosotros andamos por ahí que no valemos nada, diciendo que somos ¿qué? Una cochinada, dice Pablito, soy una cochinada. Ya la vida no vale nada, nada tiene sentido. Y nos ejecutaron nuestros propios pensamientos. Eso fue lo que pasó. Nos pasó la factura, nuestra juponada, nuestra cabezonada, nuestro libre albedrío nos llevó a la ruina. Efesios capítulo 4 verso 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Estamos con el tema de qué pasa cuando yo me alejo de Dios. ¿Y por qué es que el diablo no me puede tentar? El diablo no me puede tentar mientras yo siga siendo guiado por el Espíritu Santo, mientras yo tenga la presencia de Dios, mientras el Señor sea mi luz y mi salvación. La palabra contristar significa entristecer o poner triste. Acordémonos que el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1 verso 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Qué lindo, porque Dios ahí se nos está revelando precisamente la naturaleza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando nos ve a nosotros andar en nuestros propios pensamientos. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Es que no fue cualquier cosa, hermanos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que somos templo. Ese sello es una fortaleza que el Señor pone en nuestra vida para que no nos equivoquemos. Pero dice la palabra que si hacemos lo que se nos antoja, lo vamos a contristar, lo vamos a entristecer, lo vamos a poner triste. El Espíritu Santo se entristece cuando ya no queremos obedecer a Dios y despreciamos el sacrificio de Cristo. Hebreos es un libro muy hermoso porque habla acerca de la persona de Jesús y le da importancia a Jesús. Le presenta a Jesús al pueblo hebreo como lo único en lo cual se puede confiar. Y dice que cuando nosotros despreciamos el sacrificio de Cristo, dice que ya no hay nada más. Ya no existe nada más. Recuerde que si tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, el diablo no tiene posibilidad de tocarnos. Así que no usemos como excusa que el diablo me puso una zancadilla, que el diablo me empujó, que el diablo me hizo caer. El diablo no hace caer a nadie si usted no se lo permite.
El diablo no tiene posibilidad de tocarnos. Pero si abrimos una puerta y echamos fuera al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista y Él va a decir, bueno, hey, aquí yo no tengo nada que hacer. Este hombre, esta mujer quieren ser dueños de sí mismos. Quieren gobernar su vida, pues gobiérnenla. Entonces, ¿qué significa eso? El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. O sea, el que no está con Dios, está con el diablo. No hay un término medio. Qué duro eso, ¿verdad? Qué feo. Pero es cierto. Dice, no, es que yo no soy ni malo ni bueno. Yo soy buena persona. Soy buena gente, no soy tan malo. No. Un momentito. ¿Usted está con Dios o está con el diablo? No hay un intermedio. No hay gente más o menos buena, ni gente más o menos mala. Entendamos esto. Eso es buena gente, no, olvídese. O es bueno o es malo. Pero no puede ser más o menos. Si abrimos una puerta y echamos fuera al Espíritu Santo, entonces vamos a ser seducidos, ahora sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, y el diablo tendrá acceso a tocarnos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero si abrimos la puerta, si no la abrimos, no va a pasar nada. Porque acuérdese de esto: si usted tiene el Espíritu Santo, está sellado. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención, o sea, para el día final. Fuimos sellados, tenemos ese sello. Nadie nos va a tocar, pero tenemos que mantenernos ahí. No podemos permitir que ningún pensamiento que no sea de Dios venga a nuestra mente y eche fuera la presencia del Espíritu Santo, porque si nosotros le damos albergue a cualquiera de esas cosas, vamos a fallar. Finalmente, el verso 15 nos dice lo siguiente: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Ok, la concupiscencia, después de que yo me dejé llevar por lo que yo quiero, por lo que a mí me interesa, por lo que es de mi agrado, entonces voy a pecar. ¿Y por qué peco? Porque voy en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Pecado es fallar al blanco, o sea, es errar hacia el rumbo que yo debo tomar. Entonces, cuando yo disparo una flecha y no doy en el blanco, estoy fallando. Eso es pecar. ¿Cuál es el blanco al cual debemos darle siempre? Buscar el camino que nos lleve hacia Dios, y ese camino es Jesucristo. Entonces dice que cuando yo peco, ya estoy listo, porque voy a adquirir nuevamente muerte. Y estamos hablando de muerte espiritual. Es muy importante que entendamos lo trascendental que es para nuestras vidas que soportemos la tentación, tal y como nos lo dice Santiago. ¿Por qué? Porque ello va a implicar que sigamos caminando con Jesús. Que sigamos caminando con Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si caminamos con Jesús, estamos caminando en el camino, en la verdad y la vida. El único camino posible para llegar al Padre. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. No nos dejemos engañar por la fama, por las apariencias. No nos dejemos engañar por lo pasajero de esta vida. Nada de eso es para siempre. Todo pasa. Todo pasa. Decía un amigo mío: Cholito, todo pasa, lo bonito y lo feo. Todo se acaba. Pero acuérdese de esto: la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que en esta mañana yo los insto a que sigamos adelante. Sigamos adelante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestro...